Si hubieras sabido que esto pasaría, te habrías quedado unos minutos más. En ese atardecer tan mágico, hubieras tomado más fotos. Y si hubieras sabido que desde casa las estrellas no brillarían igual, seguro pasabas ahí la noche. Ese viaje que no hiciste, esa comida que no probaste, ese pueblo y ese mercado que no visitaste, y hasta ese baile, lo habrías dado todo, ¿cierto? Hoy que estás en casa, quiero que me hagas una promesa. Prométeme que cuando salgamos, caminarás hasta que no puedas más y que lo haremos juntos. Prométeme que el tiempo no volverá a ser un problema y que guardarás millones de atardeceres en tu cabeza. Prométeme que llegarás tan alto que te olvidarás de la altura y que comerás tan rico que olvidarás el calor. Prométeme que siempre seremos uno y que dejarás de verme por la ventana para por fin empezar a hacer maletas. Prométeme que te quedarás aquí, conmigo, en Ecuador. Muy buenas tardes a todos quienes nos acompañan a través de nuestra transmisión en vivo de Embajadores Legado Cultural. Queremos enviar saludos y agradecimientos a servidores públicos y privados y de manera especial también a las empresas del sector de turismo y en conjunto a todas las empresas que son el aparato productivo del país. Pedimos resistencia para poder afrontar tan difícil situación. Hoy en día, nuestro deber como ciudadanos es prepararnos en todo sentido para poder contribuir a mermar el impacto y demostrar al mundo que Ecuador es catalogado como un destino paradisíaco. En esta ocasión, se realizará un conversatorio sobre gestión de destinos con el PhD Edison Rubén Molina, quien nos hablará sobre la coyuntura actual que atraviesa el turismo en base a seguridad turística y planificación territorial. A su vez, opiniones vertidas sobre sus últimos acontecimientos. En su perfil profesional, es licenciado en Administración de Empresas Comercializadoras de Turismo, máster en Dirección y Gestión Turística, doctor en Geografía, empresario y dueño de una franquicia de alimentos, 15 años como docente en instituciones públicas y privadas, investigador que cuenta con varias publicaciones científicas en revistas orientadas a la línea de turismo y geografía. En su experiencia, es docente titular universitario, coordinador de cátedras de turismo, consultor para entidades como Quito Turismo, Ministerio de Turismo y Ministerio del Ambiente. En la tarde de hoy también nos acompaña como moderador Jacobo Guerra, quien es el director administrativo y CEO de Embajadores Legado Cultural. Buenas tardes con todos. Para mí es un gusto volverlos a tener una semana más en conjunto a un experto en el tema, lo cual es Edison Molina. Voy a dar un poco de indicaciones sobre cómo se va a desarrollar este webinar. Está dividido en 4 secciones. La primera sección vamos a tratar sobre el primer eje temático, que es planificación territorial. La segunda sección sobre seguridad turística. La tercera va a ser una ronda de preguntas. Y la cuarta van a ser consideraciones finales sobre el webinar. Este
webinar va a llevar a cabo alrededor de 1 hora y 30 minutos. El ponente desarrollará cada eje temático dentro de 30 minutos, por lo cual también en el caso de que ustedes tengan alguna pregunta, solicito que lo hagan a través de la caja de comentarios de Facebook Live. No se olviden de realizar este tipo de preguntas y pues damos por iniciado. Vamos con la sección número 1. Tenemos 30 minutos para hablar sobre planificación territorial. En este contexto, yo les comento que el pasado 8 de abril, Caterine Argotti, secretaria técnica de Planifica Ecuador, entidad que está encargada en coordinar la planificación territorial descentralizada y en conjunto con la planificación nacional, dijo lo siguiente: asistimos técnicamente a los gobiernos autónomos descentralizados, los GATS, en los procesos de formulación, actualización de sus planes de desarrollo y ordenamiento territorial, y adicionalmente evaluaremos el seguimiento y cumplimiento de este plan y en sus diferentes instrumentos. Estamos en fortalecer la presencia en el territorio con el fin de palpar la realidad que viven los ecuatorianos, aseguró. En ese sentido, tomando en cuenta la fecha de las declaraciones de Argotti, que fue el pasado 8 de abril, han transcurrido ya casi un mes y medio, y lo único que hemos palpado como ciudadanos han sido las decisiones del Estado un tanto controversiales, casos de corrupción, y centrándonos netamente sobre decisiones en territorio, simplemente ha habido un cambio de semáforo, más no una planificación. Como finalidad, se sabe que la planificación territorial debe orientarse a la productividad en territorio y contemplar diversas aristas que pudiesen afectar directamente al desarrollo correcto de un territorio como tal. En ese sentido, yo quisiera hacerle una pregunta a eso. ¿Cuáles serían las directrices para que estos planes de desarrollo sean actualizados tomando en cuenta la nueva problemática que estamos atravesando? Y en el caso de que su respuesta sea positiva y de que debemos actualizar estos planes, ¿qué sectores de la producción considera que deben tener mayor importancia para ser reactivados? Te cedo la palabra a eso. Muchísimas gracias con todos. Bueno, Alejandro, agradecer la invitación. Es importante estos encuentros porque nos permite dialogar. Nadie es conocedor de una verdad absoluta. Más bien debemos estar claros de que desde varias ópticas se construye. Y no solamente se construye la vida, sino se va construyendo política pública, se va construyendo posibles investigaciones y se va logrando resultados en común. Bueno, ante este escenario que vivimos hoy en día, yo quiero empezar diciendo de que nadie es experto en pandemias. La verdad es un tiempo muy difícil para todos. Posiblemente en un futuro podremos hablar de pandemias, porque lo estamos viviendo. Con referencia a los planes, a la planificación. La planificación primero debe tener una visión clara. O sea, tenemos que tener orientaciones, lineamientos que nos permitan llegar. Pero nadie se imaginó esto, ¿no? De una pandemia, por lo cual es necesario sentarnos todos los actores claves de la sociedad y reformular los planes. Yo pienso que hay una reformulación porque ha cambiado el mundo, pero no ha cambiado el mundo en su esencia. Lo que ha cambiado son los sistemas de comunicación, la manera de cómo entregamos un producto, la manera como impartimos conocimiento. Estamos utilizando bastante los entornos virtuales de aprendizaje en todos los campos. Yo pienso que esta pandemia nos ha dado una lección, es a ser más solidarios y a entender de que el ser humano es parte del mundo, no que el hombre es el principal ser, no, al contrario, somos parte, somos un actor más de esto. Y pues si nosotros queremos ir hacia un futuro mucho más firme, necesitamos tomar decisiones, pero decisiones que sean construidas de abajo hacia arriba. A veces no basta con tomar una decisión desde una óptica, más bien es juntar las ópticas y ver qué está bien, qué está mal. No cerrarnos a lo que dice la otra persona, sino más bien en el diálogo, en la crítica constructiva, tratar de sacar algo y no dejar a ningún actor desamparado. Y la fundamentación pienso que es construir nuevas realidades, y para construir eso necesitamos de nueva planificación, por supuesto que sí. No sé, Alejandro, si está bien, ¿me escucha?
Ok, de Sí, pronto se fue. Ok, adelante. Alejandro. Sí, ok, perfecto. Entonces yo, para esta presentación, yo he preparado unas diapositivas que voy a compartir con el público para que vean a qué se refiere la planificación territorial. Porque hay que entender varias cosas. No pensemos que el turismo es la actividad que está liderada o priorizando estos momentos, ¿no? Y yo sé que es una de las más golpeadas, pero tenemos que entender algo. Hay una geografía y sobre todas las cosas que ocurran en esta geografía, en este territorio, va a ser consecuencias, efectos, van a existir elementos fijos, van a existir flujos, es decir, todo un sinnúmero de hechos y acontecimientos para poder entender. Entonces, partamos en que la planificación no debe hacerse únicamente desde un sector, sino la planificación debe integrar a todos los sectores, porque no es más importante un sector que el otro. Ese es un mensaje que de pronto nos están dando. Nos dicen que hoy en día los médicos están afrontando la crisis, por supuesto, porque atienden en primera línea, pero los hospitales son construidos por ingenieros. Eh, ¿Quién provee? ¿Quién limpia? ¿Quién ayuda a organizar la ciudad? Todas las carreras sirven en la sociedad, absolutamente todas son valiosas. Y prioritarias o no prioritarias habrá que analizarlo. Lo que sí tenemos que estar seguros es que un territorio no es igual a otro. Más bien, dependiendo de las realidades locales que éstas tengan, se podrán tomar las decisiones. Y por eso una decisión no puede ser genérica para todos, sino más bien debe ser una tomado en cuenta dependiendo la escala, escala local, una escala provincial, una escala nacional, a ver qué se puede aplicar y qué no. ¿Ok? ¿Me confirman si ven por favor la presentación? Perfecto. Bueno, yo he puesto algunos temas y la he hecho muy a la presentación. Le he puesto muchas palabras porque de pronto van uniéndose personas, a veces no se queda claro en un término que se utilizó, entonces he decidido poner escrito lo que voy a hablar. Bueno, primero, para entender de planificación territorial debemos de estar súper claros en los conceptos. A veces nosotros, como tenemos una lengua castellana, lo llamamos español, tenemos muchos sinónimos. Y en esos sinónimos podemos entrar en confusiones al momento de planificar. Es así que no es lo mismo hablar de un territorio que un espacio, o no es lo mismo hablar de un lugar que un no lugar, no es lo mismo hablar de un destino. Puede ser que muchas sean sinónimos, pero en su significación no es lo mismo. Entonces tenemos que partir primero por generar conceptos claros de entendimiento entre todos. ¿Por qué? Porque para una persona puede concebirse simplemente como un espacio, pero para otras personas puede concebirse como un lugar. Ji-Fu Tuan, un gran filósofo, geógrafo, conocedor del tema, nos dice que un lugar es un espacio, pero que ya tiene pertenencia, que tiene sentimientos. Es decir, que el ser humano ha logrado generar identidad. Y por ello no es lo mismo intervenir lugares que intervenir un espacio vacío, un espacio frío, que no hay estas relaciones. Por su parte, Marauyé nos habla de los no lugares. Los no lugares son elementos artificiales, producto de la sobremodernidad que van apareciendo en el espacio. Entonces, miren, por un lado, sentimientos cargados de las personas, habla de los lugares y por otro lado, cuestiones artificiales creadas, no lugares. Y en el turismo se ha creado muchos no lugares, sitios de paso, por ejemplo, un aeropuerto, un ascensor, un avión, que no vivimos en ellos, únicamente hacemos paso. Pero en otros, en cambio, en barrios, en parques donde sí vivimos y hacemos esta relación con el medio. Eso es muy importante conocer. Entonces, si yo voy a hacer una planificación y me voy a dar cuenta que ese parque es muy importante para una comunidad, por más pequeño que éste sea, por más feo que éste sea, en el sentido, me estoy refiriendo únicamente escénico, pero eso va a depender del punto de vista de cada persona, entramos en un conflicto. ¿Cómo le vamos a intervenir ese parque cuando la gente es feliz? ¿Por qué vamos a terminar con ese parque cambiando de cosas? En cambio, cuando no son no lugares, aparecen para la comodidad de la gente o son momentáneos o van cambiando, van transformando. Entonces la planificación siempre tiene que estar dispuesto a conocer los conceptos como tal. El siguiente elemento que es muy importante conocer en la planificación son los flujos. Los flujos están dados por los desplazamientos que hacen hacia un determinado lugar. Y pues esto se da en un viceversa, gente que ingresa, gente que sale.
Y dependiendo de las motivaciones por lo cual la gente llega, vamos a identificar si estos factores geográficos son atrayentes o no para llegar a mi territorio. Por ende, en un análisis de flujos que yo voy a realizarlo, determinaré si mi terreno tiene aptitudes para desarrollar un turismo masivo, un turismo alternativo. De pronto los flujos no es por turismo, sino más bien es por necesidades de cumplir un pago o una obligación, o simplemente es un desplazamiento que lo toca hacer porque, por ejemplo, no hay aeropuertos que me permitan viajar desde mi localidad, entonces el flujo va hacia otra ciudad como intermediaria. Entonces los flujos hay que entenderlos. Muchos flujos hay que entender porque eso hacen pocos flujos también que hay que entender. Entonces en la planificación primero analizamos las concepciones básicas para entender. Analizamos de los flujos. Posterior a eso necesitamos entender qué es un sistema. Y en toda profesión, en toda área del conocimiento nos manejamos por un sistema. En el caso del turismo, el sistema turístico funciona. Y funciona con una oferta, con una demanda, con una promoción y comercialización y también como una superestructura. Pero ¿dónde se da todo este juego? Se da en el territorio. Así que debemos entender cuál es la oferta, cuál es la demanda, qué facilidades se cuentan, qué infraestructura básica tiene, cómo se comercializa, cómo se promociona, cómo uno es conocido. Entonces es muy importante esta parte del sistema. Y este sistema debe estar actualizado constantemente. Y para hacer actualizaciones necesitamos evaluar potencialidades, por un lado, y por el otro lado, hacer estudios de evolución. ¿Cómo ha sido la evolución histórica en el territorio? Y poder tomar decisiones. A veces damos criterios y nos olvidamos que hay un pasado. Para entender las cuestiones que existe en un futuro o en el presente, tenemos que saber qué pasó. ¿Qué ocurrió antes? Y así saber el presente y decir, bueno, esto es lo mejor para un futuro. Eso hay que estar súper claro. El otro punto dentro del sistema, para que este sistema funcione adecuadamente debe haber una articulación. Prestadores de servicio organizados, autoridades tomando las mejores decisiones, no decisiones que vengan desde arriba, sino más bien construidas desde abajo. Las instituciones educativas haciendo investigación, realizando vinculación con la sociedad, las comunidades siendo buenos anfitriones y el visitante respetando a donde llega. Entonces eso es muy importante en esta articulación, saber adecuadamente qué hace cada uno. Pero por otro lado también debemos identificar cuáles son los factores, los riesgos y los efectos que tiene un destino, saber cuáles son las prestaciones funcionales que necesita un determinado destino, cuáles son las prestaciones simbólicas que han adquirido los destinos para poder promocionarse. ¿Y cuál es el sistema de monitoreo adecuado? Es decir, ¿cuál es la estadística que me está funcionando? Los observatorios son muy importantes para monitorear esta planificación turística. Pero he puesto un punto abajo, ¿no? Que todo destino no nos debemos únicamente decir, bueno, esto ya está planificado o ya contamos con esta herramienta. Primero, debemos enmarcarnos con los modelos de desarrollo. ¿Qué modelo de desarrollo estamos ubicándonos? ¿Qué modelo de desarrollo queremos? Y es ahí donde yo he puesto una palabra en paréntesis, que es sostenible. El desarrollo debe ser sostenible. Nosotros no podemos pensar egoístamente en que una empresa va a triunfar y el resto del territorio no. Por ello, debemos ser solidarios. La palabra en un modelo de desarrollo sostenible es la solidaridad. Si yo saco provecho como empresario de mis atractivos, yo debo retribuir porque el atractivo muchas veces es público y eso es de todos. Entonces, más bien esa sinergia, unirnos entre todos y poder salir adelante. Todos estos conceptos que están acá se enmarcan en algo tan simple que es la seguridad turística. Para yo querer hablar de seguridad, tengo que hablar de planificación territorial tomando en cuenta estos aspectos. Ahora, yo he puesto ahora ya analizando desde una arista de los flujos, ¿cuáles son estos factores que afectan la evolución de los flujos turísticos? Y hay que entender que un territorio tiene factores naturales, tiene una geografía, está ahí. Hay que saber cuáles son estas condiciones. Muchos tendrán más que otros, pero al fin y al cabo es un análisis que hay que hacer de los factores. También existen los factores técnicos, saber las capacidades que hay en el destino. Los factores motivacionales, cómo la gente es capaz de desplazarse a través de un paisaje, a través de
de una masa de agua, a través de una condición climatológica, a través del arte, a través de la cultura, a través del deporte. Existen muchas motivaciones para que la gente se desplace. También están los factores políticos. Cuando un destino está bien organizado y hay políticas a todo nivel y el compromiso ciudadano, los destinos empiezan a evolucionar. Entonces, buenas políticas permite de que los visitantes sean atraídos. El factor económico también es muy importante, economías estables. Un turista siempre va a pensar antes de tomar una decisión. Primero se va a dejar motivar por un paisaje, pero luego va a tomar en cuenta cómo está la economía de ese país, si es una moneda fuerte, si es una moneda devaluada, si le aceptan diferentes pagos con moneda electrónica, con vouchers, travel voucher, si le aceptan con tarjetas, cuánto le cuesta el servicio, y etcétera, etcétera. Y esto es un análisis muy importante hacerlo. También los factores socioculturales, si están abiertos al turismo, no lo están, qué comunidades viven, qué nacionalidades, qué lengua hablan, o sea, muchos factores que inciden. Entonces, no vamos a pensar que todo destino es perfecto, más bien el consumidor tiene una percepción sobre los destinos. Y es ahí donde muchas veces el esfuerzo promocional es el que alimenta a que la motivación del turista sea cumplida antes del viaje. Y por supuesto, generamos una expectativa y luego cuando llegamos a los destinos vemos la realidad. Y esa realidad va a depender de nosotros, porque si nosotros estamos vendiendo una idea que no es de nuestro destino, la decepción va a ser grande. Y al contrario, cuando vendemos o no somos capaces de vender promoción, no estamos bien enfocados, cuando llega el turista se sorprende de que no seamos capaces de promocionar lo que tenemos. Lo ideal es que sea equilibrado. Yo promociono lo que tengo. Entonces, eso es parte fundamental en la planificación turística, identificar los factores que yo tengo en mi destino con todas las imperfecciones posibles para ver cómo están los flujos turísticos. Miren, yo he puesto una fotografía ahora. Simplemente es un paisaje. Estamos viendo un entorno playero, montañoso y también con servicios turísticos, ¿no? Alrededor. Sobre esta imagen, muchos turistas ya pueden hacer una percepción. Y digo, perdón, me refiero a posibles turistas. Pueden hacer un análisis. De pronto pueden decir con esta imagen dónde será en Oceanía, será en el Caribe, en qué parte lo será. Pero ya le genera de por sí una idea. Entonces puede decir, me parece que no es un sistema muy conveniente porque las cabañas, los bungalows están en el mar. ¿Cómo harán para botar los desechos? Pueden ver ya contaminación, otros pueden ver presión. La playa no es tan ancha, no es tan larga, mucha concentración, veo humo por atrás. Otros en cambio pueden decir, wow, es un paisaje espectacular. Entonces siempre va a depender mucho el análisis de los factores, pero al final, ¿quién decide si esto es atrayente o no? Es el visitante. Entonces, una imagen nos puede captar muchísimo porque puede ser analizado desde varios aspectos. Miren, otra imagen, por ejemplo, wow, zona montañosa de fiordos, un crucero, agua cristalina, pero está una embarcación que lleva mucha gente, entonces ¿qué puedo pensar yo? Entonces yo puedo decir, yo quiero estar en ese crucero. Yo no me gustaría esa experiencia, pero al final son todas estas decisiones promocionales las que nos van marcando si vamos o no vamos a un destino como tal. Ahora, además de analizar los factores, por otro lado hay que analizar los riesgos. Miren, qué interesante el análisis de los riesgos. Y esto es antes de COVID. Antes de cualquier de esta crisis siempre estuvo el análisis de riesgo. Por un lado, yo puedo tener un paisaje exuberante, pero yo debo analizar cuáles son mis riesgos naturales, mis limitaciones. Debo aceptar que soy vulnerable y que da resiliencia. No solamente una resiliencia de pensamiento, que yo diga debo ser resiliente, sino más bien ya con la práctica sobre mis fenómenos naturales. Por otro lado, también están los riesgos políticos y legales. A veces no es conveniente las relaciones políticas que llevan los países. El visitante también reacciona. Recuerden que hay visitantes que tienen el pensamiento nacionalista, por un lado, y siempre está pensando en esas cuestiones. A veces también que algunos países pidan visa al otro son limitantes. Entonces, esos temas hay que conversarlos muy bien. Y también pueden generar otros problemas de índole normativo, legal. El riesgo de inseguridad, por supuesto. A veces la prensa no está cumpliendo con su labor. ¿A qué me refiero?
si bien la prensa tiene que informar, ustedes la analicen en los medios de comunicación y veamos cuántas noticias son buenas y cuántas son malas. No estamos diciendo de que no informen lo que está ocurriendo en un país, pero sin embargo deben informar las cuestiones también positivas, lo que hace la sociedad y equilibrar en las noticias. Entonces, desde el lanzamiento de la noticia ya podemos generar inseguridad. Y por el otro lado, le estamos dando un mensaje al turista de que no venga, ¿no? Pero muchas veces de esa inseguridad también se puede sacar provecho, como lo ha hecho Colombia, por ejemplo, desde su imagen. Colombia, un país muy riesgoso que tuvo varios años y que estuvo muy complicado por sus problemas internos, dio la vuelta turísticamente y dijo, bueno, sí es verdad, somos un riesgo, pero el riesgo se te quieras quedar. Entonces le dieron la vuelta y con ese mensaje crecieron turísticamente, llegaron a la mente del consumidor y en los últimos años crecieron en el número de ingresos y en el impacto económico. Otro punto está el riesgo sanitario. Y eso es muy importante porque el turista toma muchas veces decisiones. Hay agua apta para el consumo humano, cómo la gente se alimenta, la alimentación es segura y es ahí donde hay que trabajar sobre esas necesidades. Yo les cuento que cuando estuve en Galápagos veía una turista alemana que todos los días hacía actividad física, corría por la lobería y pues al final, conversando con la gente del hotel, decía que la chica, ella no se bañaba y le decíamos, ¿pero por qué? Porque ella había escuchado que el agua de Galápagos no es apta para el consumo humano, que es lógico, y que no podía bañarse porque le causaba algunos problemas en la piel. Entonces ella se trajo de Alemania y del continente agua embotellada y ella ir a lavando. Entonces, ¿qué pasó? Que no se analizó eso. Muchas veces viaja esa información y no es así, ¿no? Entonces hay cuestiones que hay que cuidar. Y por supuesto, en las promociones turísticas anteriores, hace 10 años atrás, ponían la presencia de hospitales, ponían la presencia de servicios básicos, los países que iban a practicar turismo receptivo para que esa idea quede centrada, que es seguro. Todas esas cuestiones juegan un papel importante, ¿no? Lo que se tiene sanitariamente y lo que se proyecta. Por otro lado, también tenemos el riesgo económico, ¿no? Uno no sabe las crisis que pueden existir y es latente, ¿no? En estos días se ha hablado más que, aparte del riesgo sanitario, que hay un profundo riesgo económico. Eso también llama muchísimo la atención. Y por otra parte están los riesgos culturales. Analizar que muchos países son ricos culturalmente y que si quieren abrirse al turismo también hay que evitar esas transformaciones que pueden ocurrir en la cultura, ¿no? Más bien es analizar, ¿ok? Entonces, en la segunda parte, primero, para esta planificación turística, fijarnos en los factores, luego en los riesgos que existen, que es muy importante. Miren, he puesto una imagen, nuevamente una playa brasilera. Por un lado, van a observar que infraestructura hotelera ha ganado espacio a lo que es la playa y la gente atraída pues por las masas de agua asiste, pero estamos hablando de una concentración. Ahí es donde está el riesgo sanitario, por ejemplo. La capacidad de carga o el límite de cambio aceptable que se habla no ha podido ser capaz de controlar. Muchas veces controlan al área protegida, pero no a todo el destino, ¿no? Eso es muy importante analizar. Y miren, por más hermoso que pueda ser un paisaje, ya con el exceso de elementos, en este caso humanos, hace que pierdan toda esa belleza como tal. Miren, y pues si no se hace un control efectivo, las motivaciones de una persona pueden cambiar porque no todas las personas viajan con una misma motivación a un destino, a pesar de que se venda, por ejemplo, como un destino playero. De pronto unos quieran descanso, otros en cambio quieran asociacionismo, otros quieran deportes, pero al final las consecuencias son graves y esos son los riesgos sanitarios que luego por no cumplir en la planificación salen hacia el mundo como tal. Bueno, y también es importante determinar cuáles son los efectos del turismo y hay que estar súper claros, ¿no? Hay una relación muy importante en el turismo, pero vamos a generar aspectos positivos, pero por otro lado negativos. No creamos, como se decía hace mucho tiempo, que el turismo es una industria sin chimenea, no sé, que no te contamina, no. Al contrario, sí te contamina. Por ende, debemos nosotros generar modelos de desarrollo sostenible
que vayan de la mano con la economía y la protección cultural. Eso es muy importante. El reto es grande porque muchas veces los negocios funcionan como islas, no tienen representatividades, más bien no ha habido esa fuerza gremial. Entonces, ¿qué hace, especialmente en nuestro país? Que muchas veces haya más efectos negativos que positivos. Y si no se toman medidas a tiempo, puede ser que los destinos tradicionalmente, por ejemplo, que han sido de visitación masiva, vayan perdiendo importancia, vayan frenando su desarrollo, ¿no? Entonces, este es un juego muy importante de saber dónde voy, dónde viajo, dónde llego. Es muy importante para medir. Miren, a veces decimos, sí, tenemos que aumentar el número de visitantes, pero la esencia no debe ser esa. Los números de visitantes no significa que hemos crecido turísticamente muchas veces. Significa tener turistas, visitantes, pero que te paguen más, que generen experiencia. En Latinoamérica aún no hemos sido capaces de desarrollar también el turismo social. Más bien todavía nos mantenemos desde el área económica, ¿no? Y mientras más visitantes traigamos, lo vemos muy bien, pero miren, en los aeropuertos, esa concentración de gente, esos problemas para embarcarnos, no hacen de una buena experiencia. Entonces, a veces no todo es positivo. Yo he visto reportajes, porque no he estado en Grecia, pero es interesante ver cómo analizan que no pueden tomarse ni siquiera una fotografía. O en el Taj Mahal también tienen que madrugar para tomarse una fotografía con su paisaje, porque están saturados. Llegamos a saturaciones y eso también no es una buena experiencia para el visitante. Entonces la planificación turística tiene que trabajar muy bien hasta dónde podemos dar un buen servicio, no acumularnos y empezar con la masificación. Eso no está bien. Lo que sí debemos es ver hasta dónde podemos alcanzar, ¿no? Porque también tenemos que preocuparnos por una comunidad que tenemos. Ha habido varios casos en el mundo, caso Kenia, caso Tanzania, en que muchas veces en época de sequía han priorizado el líquido vital para los animales, para que el turista pueda hacer la safari versus las comunidades. Para nosotros poder presentar un buen turismo, debemos preocuparnos también por proteger el espacio público de ocio del visitante. Y, perdón, me refería al residente, el espacio público del residente y también el espacio del visitante. Y que cuando tengan que juntarse, este no sea molestoso ni para el residente ni para el visitante, porque podría generar otras cuestiones muy negativas, como ya ha pasado en varios países, como es llegar a la turismofobia. Comunidades, barrios que ya le temen al turista. ¿Pero por qué le temen? Porque es un turista de borrachera muchas veces en Europa, los jóvenes marchas, hablando de ocio tipo. Entonces tenemos que vincular el respeto también al residente y más en el aspecto rural a nuestras comunidades que están trabajando, que se desenvuelven. Entonces todo eso no siempre es positivo. Desde la planificación hay que cuidar que esos efectos negativos no estén alterando nuestro desarrollo en el territorio como tal. He puesto dos imágenes, pertenece a la isla española. Aquí tenemos dos países, por el un lado tenemos Haití y por el otro lado tenemos la República Dominicana, una misma isla, mismos recursos, pero dos decisiones diferentes. Haití le apostó a la industria maderera, al carbón, y pues devastó sus recursos, mientras que República Dominicana, si bien concentra Lodge, que practica el turismo all inclusive, también tiene zonas de protección y creyó en el turismo, ¿no? Entonces, por el un lado está la gente que depredó sus recursos y por el otro está la gente que le apostó hacia un turismo. Entonces, miren, un efecto positivo de una decisión y un efecto negativo de una decisión. Bueno, en sí he puesto unas consideraciones en efectos positivos, pues obviamente el turismo lo que trata es de mejorar la calidad de vida, ¿no? Y por supuesto, ahora, no podemos únicamente pensar que va a mejorar la calidad de vida de una persona o de dos, o sea, el efecto debe ser que beneficia a mucha gente, porque un visitante cuando llega de pronto necesita una farmacia, necesita comprar ropa, necesita comprar, qué sé yo, una pila para un dispositivo, necesita de pronto hacer compras, etcétera, etcétera. Entonces, aporta a la economía, estimula. Miren, cuando llega dinero fuera del exterior nos alimenta bastante y la gente tiene más dinero y ayuda a que la gente revitalice pues el interés por su propia cultura. Sabe que mucha gente viene a su territorio a ver lo que está haciendo, que le llama mucho la atención. Entonces, es muy importante porque a uno le permite revalorizarse. Y ahora en el turismo lo que buscamos es que esa experiencia turística se pueda ser llevada. Muchas veces podemos
comprar lo que queramos, pero la fotografía, el haber vivido, nos va transformando y cada vez que completimos un viaje, llegamos a nuestro destino y regresamos convertidos en mejores seres humanos, ¿no? Eso es muy interesante lo que nos llevamos de un destino cuando se hace bien la experiencia turística. Pero por otro lado, si no controlamos el turismo, podemos llegar a procesos de aculturización de las comunidades. Y por otro lado también que empecemos a tomar costumbres occidentales. O sea, no caigamos en que no podemos modernizarnos, pero por supuesto que sí podemos. Pero también debemos ser capaces de valorarnos, o sea, en valorarnos está la diferencia, desde dónde vivimos, desde cómo estamos, ¿no? Ahora, si se puede mejorar las condiciones de vida, pero lógico que sí, pero no podemos pretender que por un turismo que sea masificado y no se controle muy bien, especialmente a las nuevas generaciones, caigamos en copias de otras culturas y vayamos perdiendo nuestros legados, ¿no? Que hay que valorar de dónde venimos. A donde ustedes vayan, a donde ustedes se orienten, siempre uno debe acordarse de dónde salió y eso es lo más importante, porque uno siempre vuelve al lugar donde uno quiso, ¿no? Entonces, esos lugares es el país de uno y ese lugar debe ser protegido, dar la mejor referencia posible para que este mensaje quede claro. Ahora, ya hablando de esta planificación en el destino turístico, no digo que es una tarea sencilla, más bien entendamos que es una tarea compleja porque intervienen varias disciplinas, ¿no? Disciplinas de todo índole, ya les ponía el caso, ¿no? Los médicos atienden la emergencia, pero en un hospital que fue construido, ¿no? Hubo un arquitecto, un ingeniero, hubo muchos proveedores. Iguales en la planificación para una experiencia turística debemos ver todas las disciplinas que pueden intervenir. Al final hay que prepararlo al territorio, porque recuerden que el turista está buscando experiencias, no está buscando únicamente una realización, ¿no? Ahora ya hemos cambiado eso. A veces ya el mensaje de la pirámide de Maslow está quedando trunca porque dicen, bueno, la autorrealización arriba, y ahora en las familias escuchamos que a las personas más antiguas de la casa y hablar de turismo. La palabra turismo ya está entrando en las familias. Es un concepto que ya está entendiéndose, ¿no? Ya no se sabe que hacer turismo únicamente es tomar el transporte, llegar a una playa y quedarnos ahí. No, ya la gente quiere ver qué más hay, qué hay en la noche, qué puede visitar más allá, qué puede comprar. Entonces, hay que estar preparado para esa planificación y por ello tenemos que alinearnos a varios sectores. Si tenemos áreas protegidas con el Ministerio del Ambiente, si tenemos sitios arqueológicos también con la institución que está preserva. Si hay obras de ingeniería, que es muy importante también a aplicar esto, ¿no? Entonces, la planificación no debe salir desde el turismo, sino más bien equipos multidisciplinarios que trabajen ordenadamente por un territorio, ¿ya? Porque eso hay que entender los modelos de desarrollo que existe. Hay modelos catalizadores, catalíticos, planificados, hay modelos que han nacido de espontáneos, ¿no? En la mayoría de los casos y otros planificados. Entonces, sí hay que entender esta dinámica. Por eso es una tarea muy compleja, pero que si tenemos a los profesionales en cada área y hay ese entendimiento de la importancia que son los desplazamientos turísticos, entenderemos de que se puede hacer una adecuada planificación. Ahora, la planificación debemos de entender que afecta inicialmente en la organización, ¿no? Yo debo saber cuáles son los recursos turísticos que cuento. Ahí he puesto una palabrita que a mí no me gusta, pero que es importante aclararles. He puesto la forma en que son explotados turísticamente. ¿Por qué he puesto explotados? Porque muchas veces al recurso y al atractivo los explotamos turísticamente. La palabra es cómo los aprovechamos. Entonces, si estaríamos con pensamiento meramente empresarial, sería explotarlos turísticamente. Pero como tenemos un pensamiento sostenible, debemos aprovecharlos turísticamente. Y ahí es cuando se generan los microdestinos, los itinerarios, los recursos, tanto que pueden ser organizativos o individuales. Entonces sí es importante saber cuáles son nuestros recursos que contamos, qué es lo que tenemos, ¿no? Y entendiendo esta diferenciación, que los recursos son naturales y culturales. Pero de esos recursos, unos tienen potencialidad y esa potencialidad los convierte en recursos turísticos. Pero cuando ya tienen facilidades, están habilitados al público para una visitación, para comprender todos estos temas, ya serán atractivos turísticos. Y es ahí donde el visitante debe llegar. Es ahí donde debe generar esa experiencia. Así que es muy importante entender
Que la planificación Sí. sí está a cargo de la administración pública, por supuesto que sí, pero sí necesitamos hoy en día el apoyo de la empresa privada, porque si la empresa privada está bien organizada, va a facilitar que la planificación hecha o construida participativamente por la administración pública sea eficaz, sea eficiente y sea lo que decimos al final, efectiva. Y por ende esté bien organizado, no se vea falencias o desarticulaciones en el territorio, más bien que se cumpla la norma y que el empresario privado ayude a esta experiencia, ¿no? Que es al final lo que el turista se va a llevar. Es importante entender que mientras más información, más señalización y señalética turística es importante y por ende la administración pública debe entender esto. Un turista necesita ser informado en un destino. La verdad, cuando uno llega a unos destinos sin conocer, le da tanta facilidad ahí para que uno pueda llegar. Entonces eso es muy importante. Y hay que estar súper claro que no todo visitante hoy en día contrata un guía de turismo. Eso va a depender de la organización del grupo. Hoy en día estamos hablando más de viajeros, ¿no? Gente que se aventura. Pero por el otro lado también tenemos que atender la necesidad del turista organizado, el que contrata la agencia de viajes, la operadora. Todo eso tenemos que entender y no limitarnos a los nuevos cambios que están ocurriendo con las tecnologías. Sabemos que hay plataformas hoy como Airbnb, por ejemplo, y también están los hoteles organizados. Entonces es una lucha constante. Yo pienso que el punto es sentarse a ver en qué están ofreciendo en común y no cerrarnos al mundo digital, más bien evolucionar. Entonces los destinos cada vez son más inteligentes. Miren, con esta pandemia, de pronto podamos dar el salto ya a ciudades inteligentes, utilizar el transporte público ya con tarjetas, como hacen en otros países, ya sin necesidad de pagar el dinero, ¿no? Físico, sino más bien con otros sistemas. Es simplemente un pequeño ejemplo de lo que se podría hacer ya en destinos inteligentes. Ahora, también hay que entender Claro, que hay por una fase supuesto que inicial. sí. Por supuesto, Ale. Eh, cla- claro, entendiendo la temática, cómo se está desarrollando, también deberíamos orientarnos en que un destino deberá orientarse a ofrecer las seguridades del caso, ¿no? Tomando en cuenta este nuevo COVID-19. Entonces, por lo cual quisiera dar inicio a la segunda sección que estábamos Ujú. contemplando acerca de seguridad turística. Tomando en cuenta algunos de los, como estudios de casos, por ejemplo, España, Italia, China, Estados Unidos o las mismas Islas Galápagos, por citar algunos casos, son destinos que han sido afectados por el nuevo coronavirus, por lo cual estos y otros destinos sí o sí deberán tomar medidas sanitarias que garanticen el bienestar de sus turistas y de quien nos visita en este caso, mismas que deberán tal vez estar acompañadas de campañas que promocionen un destino de que están en pro del turista. Por comentar un ejemplo, te cito el caso de la isla italiana Sicilia, que hace unas pocas semanas algunos de quienes nos están visualizando, tal vez han de haber visto el programa que ellos sacaron. Italia tiene un programa que va a pagar a sus turistas por visitarlas una vez que termine esta cuarentena en este país. Este programa contempla algunas fases que tienen como finalidad la seguridad del turista y del poblador, ya que el turista se realiza una serie de pruebas para poder aplicar dicho programa. En Ecuador se han presentado algunas iniciativas de apoyo durante y post-COVID-19, como algunas que te cito en el momento, que es Frena la Curva, que se trata de lineamientos sobre protocolos de seguridad en la convivencia diaria, el mismo Alcaldía de Quito que adquirió pruebas PCR, ahora también no hace mucho sacaron ya un nuevo manual de cocina segura por parte de Pronaca. Entonces, frente a esto, yo te hago una pregunta. ¿Tú crees que este tipo de iniciativas a nivel jerárquico, es decir, desde ministerios, pueden contribuir a mermar la situación y evitar el incremento de la propagación de este virus, enfocándonos un poco más en el tema del turismo? ¿Qué tipo de iniciativas también se podrían proponer? Ya que, como tú lo decías, para frenar esto debe ser un tema articulado, no solo del Ministerio de Turismo,
no solo de Ministerio de Economía, del Ambiente, etcétera, por citar algunos, sino como yo te contemplo. Esto debería tomarse en cuenta a través tal vez de alguna política pública en base a algún nivel jerárquico. Te cedo la palabra. Ok, bueno, entendamos que política, todo el mundo dice que el turismo es prioritario, ¿no? Y que hay política pública prioritaria, pero al momento de la aplicación no es cierto. El problema es grande. Lo que pasa es que debemos entender de que como estamos acostumbrados a llevarle al turismo desarticuladamente, yo siempre hablaré de esa desarticulación porque no hemos sido capaces de generar organización de gestión en los destinos. Más bien los esfuerzos que mucha gente lo hace, lo está haciendo de manera dispersa, pero en los últimos días, con la llegada de esta pandemia, créeme Alejandro que sí se ha aceptado la gente a conversar. El día de ayer fue grato tener una reunión con los representantes de AME, de Congope y de la Conagopare y Quito Turismo, en los cuales quieren trabajar articuladamente ya con sistemas estadísticos a todo nivel. Entonces eso es muy importante porque miren, ¿cómo nosotros tomamos decisiones si no hay estadística? ¿Cómo nosotros decimos que estamos afectados cuando todas las cifras que muchas veces presentamos son estimaciones y no son realidades? Nosotros estimamos que en este feriado el gasto fue, pero realmente no se ha hecho estudios para determinar cuál fue el verdadero impacto económico en los feriados. Entonces lo que tenemos que cambiar es ese chip de trabajar alejados y más bien juntarnos. Ahora, justamente yendo al tema de la seguridad, que es la segunda parte de la seguridad turística, yo había puesto que la última fase de la planificación son los siguientes puntos. Ahora, en estas circunstancias que nos encontramos, esta última fase hoy es la primera para retomar el turismo. Hoy tenemos que preparar nuevamente los recursos para las visitas turísticas. ¿Por qué? Porque hoy cambiaron. Hoy necesitamos distanciamiento social. Es esencial entender esta parte. Así que nuevamente tenemos que partir por la finalización de la planificación ahora desde el comienzo. Tenemos que planificar el recurso de las visitas turísticas. Debemos crear nueva infraestructura. Debemos formar al recurso humano, un recurso humano que ya no solo sepa de su área en específica, sino que ahora tiene que saber de temas sanitarios. Y debemos crear legislación específica. Es decir, ahora con todo lo que nos vino, la última fase de la planificación se convierte en el punto para poder continuar la marcha del desarrollo del turismo, ¿no? Entonces, tenemos que entender esto, que hay tres fases. Yo conceptualizo, yo diseño y yo desarrollo. Pero en estos tiempos yo tengo que volver a preparar mis recursos, tengo que volver a crear infraestructura, tengo que formar al recurso humano y debo crear una legislación específica. A eso les digo, y ese es el punto de la seguridad, a lo que va a dar, que hay dos cosas fundamentales. ¿Qué prestaciones funcionales voy a tener hoy en día y cuáles son las prestaciones? Es tan importante este análisis que sí merece atención, porque a veces creemos de que Latinoamérica tiene los recursos naturales más grandes del mundo. Y yo les invitaría también a observar que hay países desarrollados como es los Estados Unidos, con sus parques nacionales en Utah, en Missouri y en otros estados más que tienen naturaleza. El punto no está ahí, en el recurso, sino es cómo generamos la experiencia. Miren, yo he puesto dos fotografías muy claras. Miren, es Dubái, ¿ya? Dubái no tenía nada. Solamente le tomó la decisión, y obviamente, respetando también el aspecto económico, tomó la decisión de transformar su territorio. Y hoy en día, Dubái se está abriendo al mundo. Antes de COVID ya se encuentran tarifas de hoteles de 35 a 50 dólares la noche, porque nació siendo un destino exclusivo y hoy se ha dado cuenta de que también puede generar experiencias para otro tipo de turistas. Entonces, más bien están ejemplos que sí se puede ir tomando para este nuevo escenario mundial. Y ahí les ponía las prestaciones funcionales. Miren, qué interesante hoy analizar. Yo debo estar ahora sí súper claro cuántos alojamientos voy a contar. Los senderos, miren, la capacidad había de visita en un sendero. En el centro de visitas, hoy cambia el escenario. Debo adecuar los tiempos igual. Otros diseños de itinerarios, ya cambió el itinerario tradicional, hoy debo cambiar todo eso. Ya el soporte de información en página web ya cambia. Ya tengo otros medios técnicos para que pueda llegar la información. Los materiales ya cambiaron. Miren,
Yo por la línea de negocio que estoy manejando el día de hoy también, aparte de la docencia, la investigación, yo también emprendo, ¿no? Y me doy cuenta cómo las personas en un servicio a domicilio también se cuidan bastante. Ya la gente no quiere que les lleves cucharas, ya no quiere que les lleves servilletas, ya no quiere que le lleves fundas. Más bien están buscando el sentirse seguro. Entonces están ayudando en otras cuestiones. Los materiales cambian ahora. Los medios de transporte también irán cambiando. Cada vez tenemos que ir a esa innovación del transporte, ¿no? Igual las calidades de los alojamientos, en la restauración. Y algo muy importante que es una prestación funcional, por ejemplo, son los equipamientos que deben existir. Hoy en día, el mundo no es que va a volver a ser el mismo de siempre. Tendremos en destinos, en atractivos turísticos, nos medirán la temperatura, de pronto nos tomarán pruebas rápidas. Así como en un tiempo los equipamientos más importantes era tener una ducha en la playa. Y que así, si ustedes analizan, en muchas playas del Ecuador no tenemos. Entonces estamos saltando este proceso. Hoy toda esta prestación funcional debe ir a un cambio. Ahora, por el otro lado están las prestaciones simbólicas, que eso ahora es vital y fundamental. ¿Cómo somos capaces desde la planificación de tener una buena imagen de los destinos? ¿Cómo nos proyectamos? Hoy en día, ¿qué debemos venderle al visitante? Y al visitante tenemos que venderle tres cosas, porque justamente hicimos un estudio con mis compañeros de la Universidad Central, a quien mando un saludo, a Enrique Cabanilla y a Carlos Garrida. Hemos estado trabajando porque la función de la universidad es esa: investigar, difundir, apoyar para que estos estudios lleguen. Lo que la gente piensa ante la toma de decisión en un destino hoy en día, primero, son las medidas sanitarias que adopten. Como segundo, la seguridad. Es un tema que la gente no se ha olvidado. Debe sentirse seguro. Y pues eso es muy importante, ¿no? Porque por un lado ya le están diciendo no. Yo sé que la seguridad es una parte. El visitante le ve a la seguridad como el sistema de protección únicamente de que no le roben. Pero ya hoy está entendiendo también que la medida sanitaria es parte de la seguridad, ¿ya? Entonces son dos puntos muy importantes que está requiriendo el día de hoy el visitante. Entonces, ¿cómo somos capaces de vender ese símbolo de seguridad, de vender las medidas sanitarias? Y hay otro dato más importante. Para tomar una decisión se está fijando en las estadísticas. Dice que para tomar un viaje va a fijarse en las estadísticas de contagio. Entonces, qué importante es el trabajo estadístico y qué importante es cómo debemos luchar contra la estadística. Ya les voy a explicar en la siguiente lámina porque es muy real esto. Luchar con percepción y estadísticas es muy interesante. Así que ahora debemos fijarnos en varios aspectos más que van desde del estatus, el poder adquisitivo que se tenga, el nivel cultural. Hay que tomar en cuenta las variables sociológicas, psicológicas, sociodemográficas que afectan al cliente y por supuesto también tener un manejo emocional. Recuerden que el cliente busca experiencia, esa experiencia debe ser súper bien transmitida. Entonces, si ponemos en un peso las prestaciones funcionales y las simbólicas, no podemos decir la una vale más que la otra. Más bien la una es complemento de la otra porque la una le da seguridad al visitante. Y esa es la parte esencial acerca de las necesidades, ¿no? Las necesidades que están aquí adquiridas. Miren, ¿qué buscamos? O sea, hay muchos, ojo, con la seguridad. La seguridad es vista desde varias aristas, ¿no? Eso tenemos que estar claros. Si hablamos de seguridad, mucha gente se imagina un guardia de seguridad, un militar, un policía, pero nosotros tenemos que ir a la seguridad como parte de las necesidades personales durante el tiempo libre, ¿ok? No solo en el aprovechamiento del tiempo de ocio, sino en el tiempo que disponen las personas. Y es ahí donde ingresan las seguridades. Miren qué importante analizar una seguridad pública que a un visitante y al ciudadano le permita hacer su vida normalmente, una seguridad social donde una persona sea atendida en caso de sufrir un hurto, un robo o hay una manifestación. Una seguridad médica. Tiene el turista que tener a mano hospitales, seguros privados de pronto, accesibles por supuesto. Debe haber una seguridad informática y que le faciliten todo. El tema ya ahora sí de Wi-Fi libre en los destinos. La seguridad en la recreación y eventos, debemos darle seguridad a la gente para que pueda hacer sus actividades. Obviamente vamos a tener limitaciones en los eventos, ¿no? Lo más difícil va a ser reactivarse porque hay que comprender que el asociacionismo ahora va a ser mucho más limitado. Hay que atender también la seguridad vial y del transporte
Y si analizamos hoy en día cómo debe el transporte adaptarse, ¿no? Y miren, que es interesante. Yo por eso digo que el ser humano es un ser que aprende y luego es resistente a la época y avanza. El transporte ya está siendo adaptado. En los taxis, por ejemplo, ya tenemos mamparas de protección, pero, pero eso son pequeñas medidas. Ahora es la planificación para que se pueda hacer todo. Lo que estamos haciendo hoy, en este día, no es planificación, es bachar. Es como cuando una calle está dañada, ¿qué hacemos? Ponemos brea, la vamos componiendo, porque no teníamos estos aspectos. Hoy en día los vamos a tener. Seguridad ambiental, por supuesto, aire limpio, áreas protegidas disponibles, que el líquido vital esté al alcance, y también seguridad en los servicios turísticos, ¿no? Porque un turista busca experiencia y pues lo que le ofrecen tiene que cumplirle. Ahora, para cerrar esta intervención y proceder al segundo tema, es lo que yo traía, la seguridad y los puntos en conflicto que uno vive, ¿no? Y más en estos tiempos. La imagen de inseguridad del destino. Y por el otro lado, tenemos la seguridad propiamente dicha del visitante. Esos dos puntos son los primeros que voy a tratar. Miren, qué importante. Yo les hablaba de la percepción. La percepción es tan importante porque, miren, un turista para tomar una decisión, de pronto vea las estadísticas en el destino y pueda ver que ha habido 1000 robos, 5 asesinatos en el mes. Puede ver, tiene acceso a las estadísticas. Pero la percepción, cuando ya llega a un destino y vive, es muy fuerte en sus consecuencias. Por ejemplo, si a una persona no le robaron en el destino, ¿cuál va a ser la imagen que se lleve? Que el sitio es seguro y que las estadísticas de pronto no estuvieron bien. Pero ¿qué ocurre cuando a un visitante le roban y las estadísticas decían cero robo, poco robo? Esa percepción de temor que empieza a generar o de pronto fue víctima o vio, se alteró, leyó una noticia, le afectan y eso genera una consecuencia que es irreversible. Por eso el trabajo con la prensa es muy importante. Los medios de comunicación y hoy las redes sociales, donde cualquier persona es actor de dar su noticia, debe tratar a que proteja la imagen del destino. Por el otro lado está la seguridad propia del visitante. ¿Cómo es atendido en la estadía? Recuerden que cuando una persona ve a otro país, es como su segunda casa. Entonces, esta segunda casa debe ser atendida. No debe por qué sufrir alteraciones al desarrollo de su actividad turística, a su itinerario planificado, a su organización, que muchas veces es con una agencia o lo hace el visitante con su familia, ¿no? Pero aquí viene el punto más importante, ¿no? Ahora es de nuestra sociedad. ¿La sociedad tiene o no tiene una buena imagen de la gente de seguridad en el día a día, en la convivencia? ¿Está feliz con la atención de la policía? ¿Está feliz con la actuación de la fiscalía? ¿Está feliz si es atendido sus necesidades desde el consumidor? De no se le abusen en los precios. Entonces, la sociedad también genera una expectativa. Y esos son los puntos en conflicto, estimado Alejandro, que hay que atender. Trabajar en la percepción, en las estadísticas, en la atención en la estadía y ver si la convivencia ciudadana está bien hecho. El tema de seguridad es parte de la planificación en el territorio y por eso debemos ser súper claros en que la seguridad no puede estar a un lado, es parte integral y no solo ir a una seguridad turística, sino una seguridad integral del territorio, que se preocupe tanto del residente como del visitante. Y acuérdense, experiencia positiva para el visitante y una experiencia positiva del vivir de las personas. Eso sería mi reflexión, estimado Alejandro, sobre la seguridad y podemos pasar al siguiente punto que es muy interesante cuando resolvemos dudas, generamos discusión, que es lo más rico de una presentación como tal. Perfecto. Sí, agradeciendo tu intervención, Edison, por la que nos has nutrido bastante en este tema. Bueno, hablábamos en la primera sección sobre planificación territorial. Se hablaba de que sí, las políticas deberían encaminarse al desarrollo productivo en pro de los ciudadanos, es decir, de los mandantes, pero ¿tú crees que, siendo bastante críticos a la coyuntura que estamos viviendo, se lo ha realizado? Dejemos, por así decirlo, a un ladito al turismo, no de todo,
pero de manera general, ¿tú piensas que se lo ha hecho? A ver, pero debemos analizar, estimado Alejandro, y ser más precisos. A ver, en la sociedad hay diferentes niveles de actuación, ¿no? O sea, eso Así partamos. es. Hay tomadores de decisiones que tienen el momento de saber qué es lo que se debe hacer, pero yo también me pongo al lado de una autoridad. ¿Cómo tomo decisiones si desconozco? Ese es el escenario más perjudicial que tenemos. Miren, en la actuación que hemos tenido hoy en día, y dejando al lado el turismo, ¿cuántos ministros han cambiado? ¿Ya? Entonces, muchas veces son presiones tan fuertes que hace que la autoridad falle. ¿Por qué? ¿A qué me refiero? Se toma una decisión, acertada o no, se toma, pero al final la presión social es tan fuerte. Entonces, cuando hay una presión social, ¿por qué hay la presión social? Tendríamos que preguntarnos. Y la presión social existe porque la gente se cansa de decisiones mal tomadas, de decisiones que te dicen un día esto se hace y al otro día te dicen que no se hace. Expectativas generadas en la gente. Pongamos un caso particular. Quito está pendiente del cambio de semáforo. Está muy pendiente del cambio de semáforo. Y fue una palabra dada por el señor alcalde que dijo el 26, posiblemente ya cambiemos de semáforo. Entonces la gente entiende otro mensaje. Y está que presiona al empresario, porque hay otra crisis que se juega, que es la económica. Entonces todas esas cosas pasan en el territorio, son realidad. Entonces el nivel de actuación desde la política, desde el actor, desde el ciudadano, van cambiando. Entonces es bien complicado hablar en estos momentos. No sé si Alejandro vamos entendiendo el mensaje, los conflictos que están existiendo y la seguridad está alterada. El territorio está alterado porque el recurso está ahí, pero hay tanto conflicto hoy en día que muchas veces todo nos parece que está mal porque no está acorde a lo que yo pienso. Claro, en base a eso, como tú dices, tenemos diferentes perspectivas, hablando entre un claro ejemplo, los dos, entre que tal vez para ti esté bien, tal vez para mí esté mal, pero ¿cómo podemos crear en base, tal vez, bueno, si bien es cierto, ninguno de los países está preparado para afrontar esta crisis y lo han demostrado potencias mundiales como es Estados Unidos, China, por citar algunos? No se han visto preparados, peor aún Ecuador. Entonces, ¿cómo podemos darles, por así decirlo, un todo gusto al ciudadano en ese sentido, hablando de la planificación? ¿Qué es lo que vamos a hacer post-COVID? Ok, por eso decía, o sea, la mejor manera de comenzar todo es desde la fase final de la planificación, ya cuando tenemos que preparar todo para la atención. Hoy tenemos que cuidarnos bastante, bastante en el sentido de que yo no sabemos cómo irá. A ver, aquí hay actuaciones. Nosotros como universidad debemos generar investigación para decirle a los tomadores de decisión, miren, esto es lo que la gente está pensando hoy en día. Y no hacerlo únicamente de una manera, lo voy a decir, a nivel de una ciudad, sino a nivel nacional. Yo debo el- relevar lo que me está diciendo la gente, todo ese tipo de información. Entonces, mi actuación como universidad es esa, ¿ya? La actuación como ciudadano es acatar la disposición que dice la política, ¿no? Lo que dice el gobierno. Si te dicen que te quedes en casa, eh, trata de quedarte, ahí viene el trata, porque ahí viene otra lucha. Hay gente que ya no tiene dinero, hay gente que no puede soportar. Entonces, mira, como en un caso tan grande, y hablando de nuestro tema, el turismo, que es lo que me compete hablar, despidos de TAME. Sabíamos que TAME venía mal hace mucho tiempo y la decisión se toma hoy. O sea, detrás de cada decisión nosotros debemos entender, Alejandro, que no somos un número, ¿ya? Para el gobierno de pronto somos un número, pero atrás de ese número hay mucha historia, mucha vida. Hay un padre de familia, hay una madre de familia, hay un hijo. Entonces, las decisiones deben estar bien y los diálogos son permanentes. Si yo quiero bajar el presupuesto de alguna institución, ejemplo las universidades, yo creo que lo más sensato es sentarme a conversar y no tomar una decisión visceral y decir se acabó y se quitó. Eso no funciona aquí. Por eso somos, Alejandro, sociedad, somos comunidad. Entonces, yo sé que nunca vamos a estar acorde para todos a toda medida, pero sí hacemos algo si escuchamos.
si le escuchamos a la persona, tratamos de esos diálogos, ¿no? Y ahí es un error grande en el turismo que hemos entrado, porque todavía no tenemos una representación gremial importante. Por eso los gremios de estudiantes, los gremios de profesionales de turismo son tan importantes para poder conversar, para poder llegar a acuerdos, porque a veces tomamos la decisión únicamente desde una perspectiva y nos olvidamos desde la otra. Entonces, Alejandro, ahí está el punto de conflicto, ¿no? No es fácil, pero yo pienso que si se llega a estos conversatorios, se llega a generar, a veces no nos gusta, ¿no? Porque ¿qué le voy a escuchar al uno? ¿Qué va a opinar? Pero de muchos puntos de vista se saca conclusiones muy ricas que pueden alimentar a esto. Más bien yo llamaría al diálogo, a la conversación antes de cualquier decisión que afecte tanto al empresario, al pueblo, como al gobierno como tal. De acuerdo. Antes de continuar con esto, invitarles a todos nuestros participantes que hagan preguntas en el caso de que tengan alguna, ¿no? Se había entonces, como se comenta, como estamos en esta conversación, de que tenemos que llegar a un diálogo entre sociedad y autoridades. Pero en estas épocas, en esta crisis, ¿cómo podríamos realizarlo? Ya que realización de asambleas, complicado, ¿no? Tal vez puede ser a través de algún medio digital, pero ¿a quién? ¿A quién preguntamos? Si, por ejemplo, poniendo el caso de las comunidades rurales que por lo general no tienen ni una conexión a Internet, no hablando de manera general, hay algunas que sí lo tienen, ¿cómo palpo lo que ellos están viviendo si no estoy saliendo a territorio hablando netamente de las acciones que está realizando el gobierno? ¿Cómo palpo lo que ellos están viviendo? ¿Cómo recojo las peticiones de los ciudadanos promedios? Y tres, ¿a través de qué y a quién pregunto? ¿Qué es lo que puedo hacer si no estamos preparados, no? Ujú. Alejandro, yo creo que Así es. este es un tema no de hoy, es un tema anterior. O sea, cómo escuchamos al más desvalido, al que se encuentra en zonas alejadas, en zonas deprimidas. Y ahí es el tema de la articulación, volver a decir la articulación. ¿Quiénes son los actores más importantes en un territorio? Tenemos las juntas parroquiales, lo más pequeño de un sistema organizativo político, porque abajo de eso también están juntas, están comunas, están barrios, ¿no? Entonces todavía nos falta trabajar a ese nivel y ese nivel recoja la necesidad, la junta parroquial, recoja y transmita al municipio. El municipio a su vez al gobierno provincial y el gobierno provincial eleve estos pedidos. Lo que pasa, Alejandro, que sí nos falta trabajar más en política pública, en la planificación turística desde abajo hacia arriba. A veces le decimos, por ejemplo, en una planificación, le invitamos únicamente al actor que nosotros pensamos, pero nos olvidamos de las otras personas. Así que el trabajo que los GA deben estar haciendo en este momento es eso, generando estadística. Tenemos comunidades, hay proyectos comunitarios que han tenido protagonismo y hoy en día, ¿qué están haciendo? Tenemos que preocuparnos de ellos también. Ahí es el trabajo que tenemos que hacer. Tanto organizaciones en el territorio, porque por ejemplo, nosotros hablando de Quito, ¿cómo nos desplazamos a Arajuno? A proyectos donde los tenemos, pero ahí sí está la actuación del gobierno local. Ellos sí son capaces. Entonces, esa es la articulación que debemos llegar. Y así vamos a mejorar una planificación. Yo siempre he dicho y lo repito en mi intervención, no es fácil la planificación, es muy compleja, porque requiere de muchos pensamientos, de muchas aristas. Pero si nos articulamos, nos guste o no, vamos a ver quién actúa de tal manera, cuál es el nivel de competencia que tiene cada uno. Entonces, esa parte también es fundamental, Alejandro. Y no es del tema de hoy en día, ya fue mucho más antes de este problema que estamos viviendo, ¿no? Desarticulados, desarticulación. Claro, con decisiones tomadas a las ligeras, viendo qué es lo que nos va bien, qué es lo que nos va mal. Sí, eso. Tal vez dijiste algo, no te escuché. No, nada, absolutamente no. Tranquilo. De acuerdo. Entonces, con decisiones tomadas a las ligeras, que viendo qué es lo que nos va bien, qué es lo que nos sirve. Ahora, dos decisiones que nos dan, de
llamado la atención en este caso es la desaparición, bueno, no es la desaparición, lo que viene en torno a TAME y a ferrocarriles, ¿no? Que es una decisión que a muchos nos puede haber sorprendido, a otros no, por la gestión que ellos estaban manejando. Bueno, es un tema que se lo deberá desarrollar a lo largo plazo, ver qué es lo que si nos ayuda, cómo nos afecta. Bueno, efectivamente nos va a afectar por la coyuntura que estamos viviendo de los desempleos. Tomando en cuenta la seguridad turística que debemos ofrecer a nuestros turistas, valga la redundancia, Ecuador se ha visto afectada por campaña, bueno, no sé si podría llamarle como una campaña o por un tipo de periodismo de parte de CNE en específico, en el caso de Guayaquil, que hasta cierto punto, desde mi punto de vista, se ha visto un poco ensañado en mostrar algunas cosas de Guayaquil que tal vez se lo ha orientado un poco al tema amarillista. Entonces, frente a eso, ¿qué es lo que piensas tú que podríamos realizar algún tipo de campaña, alguna cuestión para tratar de mermar este impacto que hemos sufrido? Sí, es penoso el trabajo que hace la prensa, ¿no? Y ahora es un tema internacional, pero Alejandro, ¿quién le informa a CNN de estas cosas que está ocurriendo, ¿no es cierto? Aquí hay que tomar en cuenta que hay un mal manejo de la prensa, no es una prensa capacitada en temas turísticos, más noticias malas que positivas. Nos han dado yo digo hasta exageración en el tema de Guayaquil. Un presidente de otra nacionalidad llegó a intervenir y decir que o intervenimos o quieren que estemos como Guayaquil. Fue un tema muy profundo de análisis. Y pues la manera de recuperar nuestra imagen es vender a la gente seguridad, pero ¿cómo vendemos seguridad? Ese es el punto. Y ahí sí debemos mejorar muchas actuaciones. Alejandro, creo que es de dominio público que cada vez que vemos un mal accionar ciudadano, la policía no puede actuar, es temerosa de actuar. ¿Y por qué teme? Porque la norma, la ley no está con el agente, sino más bien defiende al infractor. Y esas son cuestiones que van dañando la imagen del país. Hay que trabajar intensamente con la prensa, yo siempre lo he dicho. La prensa es la que tiene que saber que lo que ellos proyectan llega al mundo. Hoy ya no estamos como antes, que se quedaba a nivel local. Hoy vuelan las noticias a nivel internacional y hoy tenemos otro análisis que el ciudadano es parte de su red de comunicación. Tiene su Twitter, tiene su Facebook y a su conveniencia obviamente lo empieza a hacer. Y otro tema fundamental, que hay que acabar con los troll centers. Hay gente que contrata troll center a favor, en contra para trabajar. Entonces es un nuevo trabajo, una nueva modalidad que daña la imagen de las personas, daña la imagen de las instituciones. Ahora es penoso decir, no sé si han escuchado, pero ya estamos en estos tiempos de que todos los países están lanzando sus campañas, ¿no?, turísticas para recuperar. Y Ecuador también lo hizo. Te prometo, Ecuador. Y pues abrieron ustedes con ese video tan llamativo, tan llamativo, ¿no? Te llama bastante la atención y salen con un anuncio que no va a haber feriados. Entonces, por un lado, yo te prometo Ecuador, y por el otro lado dicen, sí, pero no salgas. Debemos entender que la Constitución tenemos el derecho a la libre movilidad y al ocio. El ocio es adquirido, es un derecho, entonces tenemos feriados. Y esos feriados ayudan a la reactivación económica, no hoy en día, sino siempre ha ayudado a sitios que no se va habitualmente. Necesitamos que esas medidas sean tomadas en cuenta y que conversen con nosotros, por favor. Yo no sé con quién están conversando para tomar esas medidas. Tenemos un Ministerio de Turismo que en el gabinete debe ser defensor de nuestra actividad. Y eso es importante. Entonces, ¿cómo no va a ser un tema que se está hablando? Estos temas que está ocurriendo en Ecuador llegaron a conocimientos de académicos mundiales. Lo leí en los anteriores días cuando se dijo que el turismo iba a ser parte del MIPRO, ¿no? En esa decisión. Entonces pusieron académicos, mi solidaridad con Ecuador. Hoy el Ministerio de Turismo va a pertenecer a Acuacultura. ¿Qué tiene que ver? Decía.
Obviamente en estos días han dicho que el Mintur va a quedarse y va a absorber los activos, ¿no? Para buscar una venta de ferrocarriles del Ecuador, todo eso, ¿no? Pero son decisiones, tal como lo dices, Alejandro, a la marcha, a lo que me parece. Me levanto con una idea y la pongo y me olvido de que esto hay que planificar. Y eso nos habla, Alejandro, de que no hemos planificado, que tomamos las decisiones. Hay algo muy importante que hay que entender en la planificación. Las decisiones de lo urgente y las importantes. ¿Y qué estamos haciendo ahí? Lo que nos parece lo urgente y lo importante estamos dejando a un lado. Eso es lo que nos afecta en la imagen. Claro, te voy a poner un ejemplo y con esto quiero que ya quede el mensaje para todos, de pronto alguien me entiende, pero cuando uno viaja, cuando uno va y ve en su calle que está basura, hay pobreza, hay niños mendigos, hay gente dormida en los pisos. ¿Cuál es la imagen que nos estamos llegando? ¿Está bien planificada? ¿Está bien organizada la ciudad? No, está mal. Entonces, eso es lo que nos están dando a entender que en el Ecuador no hemos planificado. Y ese es el contrapeso que la prensa debe entender. Ojo, no digo que no informe. Lo que digo es que seamos capaces de también poner noticias positivas y no solo negativas y convertirnos en una prensa amarillista, que es la que más vende en estos días. De acuerdo contigo, Edison. A continuación vamos a empezar con unas preguntas del público. Tengo la primera de Marco Andrés Urbina, que dice lo siguiente. Algunos investigadores apuntan a una reactivación turística en el sector rural post-COVID en Ecuador. ¿Cuál es la realidad actual de estos sectores en Ecuador y cómo sería una adecuada gestión turística en estos territorios? Perfecto, gracias Marco. Una pregunta muy pertinente. Justamente les comentaba que estábamos haciendo el estudio y ya tenemos algunos resultados preliminares, ¿no? Como academia debemos hablar con datos. Y resulta que, ¿cuál es el destino? ¿Qué características de destino buscará la gente luego de esta pandemia? Cuando ya le permitan movilizarse, son los destinos playeros, los destinos montañeros y los ecoturísticos. Entonces ha crecido como otras opciones también, no más del playero. Y pues ahí hay una oportunidad grande, porque hay mucha gente que también expresa temor. Hay gente que va a buscar la ruralidad. Me llamó muchísimo la atención que muchas de las respuestas de la gente, especialmente en el público de 16 a 25 años, quiere ir a la parte rural, quiere hacer actividades ecoturísticas en áreas protegidas. Y mi recomendación, Marco, sería que empecemos a hacer estudios siempre tomando en cuenta el grupo etario, el rango de edad, porque muchas veces las planificaciones nos fallan cuando queremos hacer genérica para toda la población. Más bien estamos viendo una particularidad. La gente aventurera de 16 a 25 años está interesado por la parte ecoturística para salir. Entonces, eso deberíamos tomar. Primero, la estadística clave, fundamental. Me deben generar estadísticas, datos. Basarnos en estudios preliminares, no únicamente. Hoy no vamos a tener perfiles, porque el perfil se construye cuando el turista llega. No ha llegado. Entonces, yo tengo que hacer trabajo sobre el residente para saber a dónde quiere ir. Ahí aparece el estudio del ociotipo, aparecen las encuestas de preferencias, de gustos. Entonces lo que necesitamos es esto, generar estadística y en función de esos resultados, que por supuesto los vamos a compartir, poder gestionar y planificar el territorio. También tendrán que cambiar las condiciones, necesitar distanciamiento social, porque también podemos caer en el otro escenario, que hoy se masifique la ruralidad y eso también no está bien. Más bien, el sentir de que la zona rural es alternativa, es exclusiva, me parece fundamental tomar en cuenta. Y Marco, tomar en cuenta la prestación funcional y la prestación simbólica, darle un mensaje grande de una buena experiencia para que la gente viaje a la ruralidad. Hoy es el momento, Marco, así que manos a la obra. Perfecto. Tengo otra pregunta de Christopher Chiluisa, que dice lo siguiente. Ya de por sí el país demostraba una planificación que quizá no era la mejor que podría tener. La distribución de servicios turísticos y la oferta de atractivos era bastante desigual en un lugar y otro en comparación. La pregunta es, ¿se puede mejorar la planificación turística del país posterior a esta pandemia? ¿Y cuál cree usted que es la mejor forma de hacerlo? Perfecto, muchas gracias, Christopher. Sí, ha habido desigualdades, muchas concentraciones en pocos sitios del país
llegando a límites ya de complicarnos hasta con la capacidad que tienen estos. Entonces sí ha habido una desigualdad urbano más concentrador que rural, por supuesto. Y es una oportunidad hoy que tenemos de planificar. Creo que el primer paso ya han dado. Les comentaba de la preocupación de los GAT, son 221 GAT, están muy preocupados. Este mensaje ha calado hondo en ellos. Y hoy se promete, primero lo que les decía, para yo poder tener una adecuada planificación, yo tener esos primeros lineamientos, yo necesito estadística. Hay que generar esa estadística. Las universidades, los centros de investigación tienen que hacerlo y ir a una nueva planificación. Una planificación que no priorice, eso sí vamos a estar clarísimos, de que el mundo no es igual, el servicio turístico evolucionará, cambiará, pero no podemos permitir, por ejemplo, yo he estado leyendo y eso es interesante, no, hoy los recorridos virtuales suplirán a los viajes físicos, no, señores, eso apenas es una promoción. La experiencia en el sitio no supera todavía. Hoy la planificación debe ser preparada con varios valores y con comprometimiento de la gente. O sea, si no nos queremos nosotros, ¿cómo vamos a ser capaces de que aceptemos a nueva gente? Vamos a cambiar y sí, es el momento de una nueva planificación, por supuesto. Tomar en cuenta lo bueno que se ha hecho, porque tampoco, nunca hay que decir nada sirve. Sirve. Y muchas veces cuando hacemos cambios de gobierno seccionales decimos, bueno, no vale este plan, no vale esta herramienta y al contrario, tomarlo mejor y estos actores que nos cuenten cómo les fue con esta experiencia y con la nueva gente. Eso sí, algo muy importante que también respondiéndole a Christopher, debe haber más involucramiento por los jóvenes. Debemos hacer el cambio de generación también en el turismo. Ya la gente que inició el turismo en el país, ya de pronto sus ideas ya no son las mismas de antes. Hoy tenemos una sociedad millennial que necesita otros productos y la que se viene. Entonces necesitamos lo antiguo, sino más bien conjugar lo antiguo con lo nuevo y poder planificar adecuadamente. Muy bien. Tengo otra pregunta más de William Andrés, que dice lo siguiente. Con respecto a la creación de políticas, ¿nos podría ayudar con un ejemplo sobre políticas públicas que pueden ser o ampliar más acerca de este tema, algún tipo? A ver, el tema de política pública hay que entenderla desde varias aristas. Primero, nos hemos dado cuenta en este escenario actual que se han emitido normas, leyes, decreto contraponiendo a la Constitución. Y luego tienen que revertir o se vienen inconstitucionalidades y todo eso. Entonces, lo primerito que hay que hacer es observar a la Constitución. En el caso de nuestra materia del turismo, claramente se menciona la movilidad y el tiempo de ocio. O sea, es fundamental esta parte que debemos entender. Sobre política pública podemos aprender de varias realidades de otros países en donde se va construyendo. La recomendación sería que toda política pública sea construida de abajo hacia arriba. Hablando con los actores a nivel local y elevando, tener respeto acerca de la Constitución, conocer las leyes orgánicas que estén al tanto y hacer una lucha grande porque se actualicen las leyes. La ley orgánica de turismo no puede ser que desde 2001 no podamos actualizarla. Ha pasado varios tiempos, llegó una pandemia y todavía no hemos sido capaces de actualizarla. Entonces, sí requerimos de este tema. Hay política pública a todo nivel. Yo tuve la oportunidad de trabajar en una consultoría acerca de lineamientos, los primeros lineamientos de seguridad turística en Ecuador. Las ideas eran buenas, geniales, pero se quedó ahí. Dijeron las autoridades que implementar un plan de seguridad era muy costoso y que no lo podían hacer. Peter Tarlow, gran conocedor de seguridad turística a nivel mundial, vino varias veces al Ecuador, quiso acercarse para que se genere una política turística desde arriba, desde la seguridad turística. Y también ha habido políticas también y nuevas concepciones creadas en el turismo, como el turismo consciente, que también participamos, para generar política pública. Ahora, puede haber mucha política, pero el punto no está en la generación de la política, Alejandro, sino está en la aplicación de esta política, que se pueda aplicar y no solo decir que el turismo es prioritario o que se lleve siempre en cada discurso al turismo como lo bonito que hay, pero al momento de aplicarlo no hay nada. Entonces, más bien,
Queremos que se entienda el mensaje de los profesionales del turismo y de los estudiantes que van a ser profesionales, de que, que estamos en un área tan prioritaria como cualquier área puede decir, por lo cual necesitamos recursos, necesitamos promoción, necesitamos atención para que la política pública, cualquiera que sea estas, pueda aplicarse como tal. De acuerdo. Tenemos la última pregunta de Juan Carlos Narváez, que dice lo siguiente: tomando en cuenta que se debe cambiar todo un sistema de operación turística con nuevas medidas, inversión, índices de desempleo y problemáticas económicas a nivel mundial, a futuro, ¿el turismo será una actividad solamente para personas con alta capacidad de gasto? Es muy buena pregunta, muy pertinente. Muchas gracias, Juan Carlos, ¿no? Eh, la verdad es que el estatus sí está formando parte de una nueva reactivación. Lo que pasa es que en el Ecuador todavía no hemos generado la posibilidad de desarrollar un turismo social. Todavía no hemos sido capaces de acercar a la gente que menos oportunidades tiene a viajar. No estamos diciendo que viaje a sitios lejanos, pero sí próximos. Sí nos falta, y por ejemplo, una generación de una política de turismo social, que no es lo mismo de comunitario, ¿no? Turismo social es que viajen los grupos más desposeídos, que se les dé atención. Y obviamente no es que vamos a hacer obra social, sino que el gobierno sea capaz de ayudar a que empresas dedicadas a este target de mercado lo puedan hacer. Y con tantas medidas de seguridad que se van a implementar, por supuesto, con tanto pedido de seguridad la gente, con tanto manejo de estadística que te están pidiendo, los destinos tienen la labor el día de hoy de tomar decisiones muy importantes. O sea, sí va a afectar en un comienzo. Vamos a tener que ver el costo. Yo les pongo el ejemplo desde donde yo trabajo. Nosotros como empresas muchas veces sí tenemos que asumir para no trasladar todo el costo a la persona. Debemos ser capaces de entender eso y no, porque yo me he estado dando cuenta de varios empresarios de que están tomando este momento para caer ya en precarización laboral, de pagar menos, pero querer seguir ganando lo mismo y eso no es. Hoy con las reformas laborales se abre una oportunidad, diría, para los jóvenes que puedan trabajar por hora, pero también es una desventaja grande a la gente que ya está trabajando porque están precarizando. Miren, que es penoso y qué sentir que me dio. Conversé con una persona de una gasolinera, me ponía gasolina, obviamente con el distanciamiento a 2 metros, y decía que le habían descontado de su sueldo el 50%, pero seguía trabajando las 8 horas. ¿Ok? Entonces vemos abusos y eso es lo que no queremos, que haya abusos. Por eso el consumidor es aquel que tiene que exigir al prestador de servicio que cumpla con la norma sanitaria, pero también con la norma laboral con las personas. Porque podemos caer a veces en casos de Galápagos, que en algunos hoteles no contratan al profesional en turismo, sino que traen a una persona muy humilde del centro del país y le hacen recepcionista. En eso no podemos caer. El consumidor también forma parte fundamental en esto. Así que esperemos que los empresarios también asuman el nuevo costo que se tiene por las medidas y no todo sea transferido al visitante, lo cual va a hacer que sea más caro y tenga menos oportunidades de tomar una elección de un viaje. Así que hay que trabajar en ese aspecto en la planificación. Muy buena pregunta. Perfecto. Por parte de Luis Maldonado, tenemos la última pregunta que dice lo siguiente. Sin duda, las estadísticas son muy importantes para la toma de decisiones. Desde que el Ecuador dejó de usar la herramienta estadística de la cuenta satélite de la OMT, las estadísticas del turismo del país han sido sistemáticamente inexactas y poco confiables, adentro y afuera. ¿Consideras que es necesario volver a la cuenta satélite o adoptar algún sistema confiable para manejar buenas estadísticas en materia de turismo en Ecuador? Perfecto, muchas gracias, Luis. Gran pregunta. Tuve la oportunidad de participar de encuestador en la cuenta satelital en los aeropuertos y fue muy interesante porque el procesamiento de datos que lo hacíamos era de una encuesta manual y transferir los datos uno por uno. Era muy interesante, pero eran datos efectivos y eran reales, ¿ya? Sí, es una de las críticas más grandes que he hecho en los últimos días, que no podemos manejarnos con una estadística estimada, sino debe ser real.
y yo pienso que debemos crear un sistema nacional de estadística que sea alimentado por los gobiernos autónomos descentralizados y que de esa manera podamos saber cuánta gente no solamente llega al Ecuador, sino cuánta gente va yendo por provincia y ya empezar a clasificar, porque sabemos cuánta gente ingresó, pero no sabemos los motivos reales. Yo te puedo decir, entré por turismo, pero yo tengo que hacer las cuentas, cuántos entran, cuántos salen, cuántos fueron, cuántos viajaron. O sea, tener datos mucho más grandes. Y pues obviamente el prestador de servicio también es muy importante en la generación de datos, porque alimentan a una base y al final ¿a quién le sirve? Le sirve a todos los actores del sistema turístico. Así que por supuesto necesitamos, yo por mí, si fuera una decisión, retomaría la cuenta satelital porque fue una experiencia muy valiosa, muy importante, que ya hay un know-how, ya hay un conocimiento y que podemos alimentar o podemos, en base a la cuenta satelital, otro sistema y crear varios observatorios. Recomiendo observatorios a nivel regional, por lo menos de las 7 regiones del país, para que se alimenten en un sistema y podamos generar estadísticas. Y otra recomendación, no llenarnos de tantos indicadores que luego no podamos llenar, más bien optimicemos pocos indicadores, pero que nos sirvan a todos los interesados a nivel nacional e internacional. Perfecto. Con esta pregunta hemos cerrado la sección, la tercera sección, y vamos a la última, que es la del cierre, en la cual se da comentarios finales sobre lo que fue la conferencia. Tenemos que realizar una planificación territorial con equipos multidisciplinarios enfocados en estadísticas reales para que la toma de decisiones sean coherentes conforme a lo que se está viviendo. Eso por una parte. Y en cuanto a seguridad turística, está en cada uno de los territorios, tanto en las personas como a nivel jerárquico, hablando de gobierno, tomar las responsabilidades del caso para poder superar esta pandemia. Con esto doy por terminada la conferencia. Tal vez, Edison, no sé si quieres añadir algunas palabras finales. Bueno, nuevamente reiterar los agradecimientos, chicos. Realmente lo que ustedes están haciendo en estos días es muy importante porque sabemos que hay una generación que va a hacer este recambio, lo que yo siempre hablo, y a veces por eso el turismo no se llega a enfocar especialmente en las comunidades porque no hay este cambio generacional, y creo que ustedes son un buen legado que está saliendo, un buen producto de las universidades. Pedirles que sigan luchando por sus sueños, que no se rindan. Sé que el escenario para ustedes no es nada fácil, pero créanme que después de esta experiencia ustedes van a ser la gente que va a conducir al país por nuevos caminos, porque vivieron una pandemia y no se amilanaron, sino que siguieron adelante. Igual dar un mensaje a todos de que para al mal tiempo hay que darle nuestra mejor cara. Sé que es difícil, sé que no dependemos de un experto que nos hable de cómo hacer las cosas, más bien tomen como un consejo, una recomendación, pero cada quien desde su actuación sabrá cómo hacer lo correcto. Sean solidarios, creo que esta crisis nos ha enseñado que hay que ser más solidarios, ser más humanos, no entender que hay países grandes y hay países pequeños. Cayeron las potencias ante un virus, los más grandes del mundo cayeron, y demostrar que el Ecuador sí puede salir adelante. Hagamos el mensaje de que no todos los ecuatorianos somos corruptos. Hay ecuatorianos que van a luchar día a día por conseguir sus cosas y que no caigamos o nos aprovechemos del prójimo en esta situación. Que entendamos de que no debemos desvalorizar el trabajo de ninguna profesión y que salgamos adelante en todo porque todos vivimos en un mismo planeta, vivimos en la Tierra y hay una sola geografía donde están todas las actividades. Así que agradecerles por tercera vez, que sigan, felicitarles, que sigan con estos encuentros y en lo que pueda ayudarles, como siempre, a las órdenes. Pero para mí será un gusto, un placer apoyarlos en todo. Muchísimas gracias también al público que estuvo presente y pues mis mejores deseos para sus familias y para las personas. Cuídense mucho y que pronto saldremos de esto. Gracias. Muchísimas gracias, Edison, otra vez por tu intervención en cuanto a esta temática.
Agradecerles también a las personas que nos ayudaron con sus preguntas durante el conversatorio y también queremos invitarles a que nos sigan en nuestra página oficial en Facebook, Embajadores Legado Cultural, para que estén atentos a las próximas publicaciones y sepan quiénes serán los próximos invitados en la nueva temática. También recordarles que si desean saber acerca de leyendas ecuatorianas, nos pueden seguir en nuestras redes sociales para que se enteren de las actividades que estamos realizando. En Facebook nos encontramos como Relatos del Curupí y en Instagram como Relatos Huío. Muchísimas gracias, Edison y Jacobo, y una buena tarde para todos. Buenas tardes. Muchas gracias. Que pasen bien. Si hubieras sabido que esto pasaría, te habrías quedado unos minutos más. En ese atardecer tan mágico, hubieras tomado más fotos. Y si hubieras sabido que desde casa las estrellas no brillarían igual, seguro pasabas ahí la noche. Ese viaje que no hiciste, esa comida que no probaste, ese pueblo y ese mercado que no visitaste, y hasta ese baile, lo habrías dado todo, ¿cierto? Hoy que estás en casa, quiero que me hagas una promesa. Prométeme que cuando salgamos, caminarás hasta que no puedas más y que lo haremos juntos. Prométeme que el tiempo no volverá a ser un problema y que guardarás millones de atardeceres en tu cabeza. Prométeme que llegarás tan alto que te olvidarás de la altura y que comerás tan rico que olvidarás el calor. Prométeme que siempre seremos uno y que dejarás de verme por la ventana para por fin empezar a hacer maletas. Prométeme que te quedarás aquí, conmigo, en Ecuador.